Bueno, espero que ya hayan revisado el material. En todo caso, ya. Muy bien. Hoy día vamos a estudiar el tema de qué. A ver, ¿cuál es el tema, muchachos? Ya, es uno de los temas, a ver, también, ahí está. Clásico, se está volviendo uno de los temas clásicos de geografía, el tema de los recursos naturales, correcto. Justamente los recursos naturales. Ahí está, perfecto. Muchachos, sí, entonces teníamos que, vamos a ver el tema de los recursos naturales, ¿ya? Muy bien, entonces, porque son muy importantes los recursos naturales, justamente, ¿no? Se dice, ¿por qué? Porque eso de los recursos naturales son importantes para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí o no? Por ejemplo, necesitamos el agua para poder vivir, el aire, necesitamos el suelo para poder cultivar las plantas, los minerales, entonces para producir justamente, ¿no? Herramientas, maquinarias, en fin, toda la civilización hoy día, ¿no? Desde la revolución industrial estamos usando maquinarias y para eso utilizamos minerales, ¿sí o no? Correcto, ¿no? ¿No? Y cada vez utilizamos más y más minerales, más recursos naturales. Algunos están preocupados, no justamente, fíjate, a que se pueden acabar con los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ahí dicen, ¿qué dicen? El agua gota a gota se agota, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Entonces, algunos están vaticinando que va a haber una escasez justamente de agua, ¿no? Que va a haber una escasez de recursos naturales, justamente, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, no, de acuerdo a eso, entonces vamos a ver que también se están, también ahora tratando entonces, de impulsar también un uso racional de los recursos naturales, ¿no? ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el famoso desarrollo sostenible, ¿no? Justamente el desarrollo sostenible, y hay justamente ahí, ¿no? Entonces, que ha sido impulsado por la ONU, ¿no? Ahora, la ONU también está también, entonces, alertando acerca de el uso del agua, ¿no? Para que no se agote. También está también tratando de conservar lo que es el suelo, ¿no? Porque del suelo depende, ¿qué cosa? Depende, entonces, nuestra seguridad alimentaria, ¿sí o no? ¿No? Porque es la base de la agricultura, ¿correcto? Muy bien, entonces, esos puntos vamos a ver entonces lo sucesivo, ¿ya? Muy bien, entonces, entonces, a definir. Entonces, recurso natural, ¿qué es un recurso natural, muchachos? A ver, ¿quién me da el concepto, la definición? A ver, ¿no? Para ver si ya nos entendemos, si estamos manejando o no el mismo concepto. A ver, recurso natural, ¿no? Entonces se define como qué. Bueno, ahí vamos a ver ya, entonces, el concepto, ahí está, ¿no? Justamente vamos a ver, entonces son todos aquellos elementos de la naturaleza que el hombre aprovecha, podemos decir que aprovecha o utiliza, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Que el hombre aprovecha y que vamos a ver, entonces básicamente sería eso, correcto, ¿no? Entonces son los elementos de la naturaleza que el hombre justamente, entonces lo utiliza, entonces justamente utiliza, ¿no? Por ejemplo, claro, entonces puede ser, utilizamos, por ejemplo, las tierras fértiles, lo utilizamos para hacer la agricultura, ¿sí o no? O sea, para sembrar las plantas y obtener alimentos, ¿no? Entonces, justamente estamos utilizando entonces elementos de la naturaleza, correcto, ¿no? Entonces, esos son los recursos, entonces, naturales, ¿no? ¿Correcto? Ahora, entonces, pero los recursos naturales, entonces, no es toda la naturaleza, solamente son aquellos elementos, entonces, de la naturaleza que el hombre utiliza. O sea, si no lo utiliza, no son recursos naturales, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, hay recursos que, a ver, hay elementos de naturaleza que el hombre, por ejemplo, puede utilizar en el futuro, ¿no? Cuando puede utilizar en el futuro se habla de reservas, ¿correcto? ¿Ya? Bien, ahora, veamos a continuación, vamos a ver entonces, mira.
la clasificación, ¿ya? Vamos a ver la clasificación, entonces, de los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? Correcto, ¿no? Entonces, a ver, se clasifican en dos grupos, ¿no? Justamente en renovables y no renovables, correcto. Es lo que conocemos nosotros. Ojo, pero ten en cuenta que es una clasificación según qué, según su capacidad de uso o regeneración, su capacidad de regeneración, ¿no? Entonces hay recursos justamente exacto. Entonces, según su regeneración, su capacidad de regeneración y también según su duración, correcto, ¿no? Entonces, renovable quiere decir aquellos que se renuevan y que se van a poder utilizar nuevamente. Y los renovables son aquellos que no se renuevan y que no se van a poder utilizar, ¿correcto? ¿No? Entonces tenemos acá. Ahora, muy bien, veamos entonces a continuación. Entonces, a ver, en los recursos renovables, entonces, ya, son aquellos que se renuevan, por lo tanto, entonces se pueden volver a utilizar, ¿no? Justamente acá, ¿ya? Ahora, muy bien, veamos que también dentro de los recursos renovables, entonces, a ver, ¿a quiénes encontramos ahí? Ya, obviamente vamos a ver que estos recursos renovables, ahí encontramos aquí, entonces a todos los recursos, como son que seres vivos, que tienen la capacidad, ¿no? Que se renuevan gracias a que tienen la capacidad de reproducirse, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Justamente, entonces, por ejemplo, justamente los peces, justamente, ¿no? Entonces los peces no se agotan, se van renovando justamente gracias a que tienen la capacidad de reproducirse, ¿sí o no? Correcto, de reproducción, correcto. Ahora, sin embargo, también hay que tener en cuenta, fíjate, ¿no? Entonces, que estos recursos renovables no solamente comprenden, entonces, a la flora y la fauna, sino también otro tipo de recursos, ¿no? Que, a ver, vamos a ver a quiénes comprenden ahí. Comprenden también aquí, a ver, comprenden también al agua, ahí está, el agua, porque el agua se renueva mediante el ciclo hidrológico, ¿sí o no? Y también se incluye, entonces, claro, también lo que son también las energías, también las llamadas energías renovables, ¿no? Justamente tenemos las energías renovables, ¿no? Que ya sabemos, ¿sí o no? Que las energías renovables son la energía solar, la energía del viento, justamente, ¿no? Todo ese tipo de energías, ¿no? Cuyo uso ahora, ¿no? Aumenta cada vez más. Vamos a ver, porque son las energías, entonces, alternativas, entonces, para sustituir al petróleo, ¿no? Y en general todos los combustibles fósiles que son actualmente las principales fuentes de energía, por ejemplo, son para el funcionamiento de los carros, de las industrias, pero que son recursos no renovables y que por lo tanto se van a agotar y no dentro de mucho tiempo, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Porque el petróleo ya es un recurso muy escaso incluso, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos recursos se agotarán, pero serán reemplazados, ¿no? Como ya viene siéndolo, por las energías renovables, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Que tiene justamente esa característica. A ver, en los no renovables ya sabemos, entonces no se renuevan, entonces estos recursos no se van a poder, no se van a volver a utilizar, no se renuevan. Ahora, si no se renuevan, entonces porque estos recursos, entonces la Tierra los produce en millones de años, ¿sí o no? O sea, se forman por ciclos geológicos que duran millones de años, por lo tanto, entonces tendríamos que esperar millones de años para volver a utilizar, por ejemplo, estos recursos, ¿sí o no? Justamente, por ejemplo, el petróleo justamente, ¿no? Entonces, utilizar, por ejemplo, el petróleo que está actualmente que está formándose en los mares, de los sedimentos orgánicos que se están acumulando en el zócalo continental, ¿correcto? ¿No? Entonces, eso pues, entonces, tardará, ¿no? Entonces, cientos de miles o algunos millones de años, ¿correcto? ¿No? Entonces, entonces, en tanto, estos se van a agotar, ¿no? Entonces, los recursos no renovables, justamente esto, ¿no?
entonces se forman tan lentamente que no va a compensar su uso de tal manera que se agota, ¿no? Ahora, estos recursos hay que tener en cuenta que los recursos, justamente los no renovables, entonces son todos los minerales, pero también se incluye a quién, se incluyen también a los hidrocarburos, ¿no? Y los hidrocarburos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, muchachos, el petróleo y ¿quién más? ¿Quién más sería aparte del petróleo? A ver, otro, otro hidrocarburo también. A ver, ¿quién más incluye? ¿Serían tres? ¿Sí o no? Serían tres. A ver, aquí encontramos otro recurso, aparte del petróleo, a ver, ¿sería quién? Muchos tenemos a ver, mm, a ver, muchachos, ah, ah, el carbón también, el carbón, correcto, muchachos, tenemos el carbón, el gas natural, correcto. El gas natural, muy bien, ellos justamente tenemos acá, ¿no? Que, ojo, voy a resaltar que son muy importantes actualmente. Entonces, como fuente de energía, ¿sí o no? Correcto, la fuente de energía, ¿no? Todavía sigue siendo la fuente principal de energía que utiliza el hombre, ¿no? Justamente acá, ¿no? Porque, a ver, el carbón utiliza bastante en China, ¿sí o no? Como fuente de energía, justamente. Entonces, por eso la industria que utiliza estos elementos de hidrocarburos también es muy contaminante, ¿sí o no? Es muy contaminante. Por eso se está planteando que entonces, que también para evitar la contaminación debemos dejar de utilizar estos recursos naturales y tenemos que reemplazarlo por energías renovables, ¿no? Como la energía de los vientos, la energía solar, ¿no? Entonces, ese tipo de energías, ¿no? También acá. Ahora, muy bien, pero muchachos, entonces hay que tener en cuenta que los recursos naturales, justamente, a ver, entonces, son muy importantes justamente entonces, porque de ello depende las actividades económicas, ¿sí o no? Y la vida del hombre, ¿correcto, no? Si no hay agua, por ejemplo, fíjate, si no hay agua, no solamente no vamos a poder beber y no vamos a morir, sino que también no vamos a poder cultivar, ¿sí o no? No vamos a poder hacer agricultura y no vamos a poder producir nuestros alimentos, ¿sí o no? ¿Correcto? Ni vamos a producir energía eléctrica, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que vivimos acá en la ciudad de Lima, entonces nosotros tenemos energía del agua de los ríos, ¿sí? O del agua de los ríos, ¿ya? O sea, entonces de tal manera que si no tenemos ese recurso, entonces no vamos a poder entonces desarrollar actividades económicas y por lo tanto también no vamos a poder satisfacer nuestras necesidades justamente humanas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí entonces la importancia también de conservar los recursos naturales, justamente, ¿no? Claro, entonces de hacer manejo de los recursos, ¿no? Porque conservar no se debe entender que no utilizar, no. Los recursos son recursos porque se utilizan, solamente que hay que utilizarlo, entonces, eh, de manera racional para conservar justamente el recurso, ¿no? Que justamente es lo que entonces no se está dando, entonces, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente entonces se está utilizando los recursos de manera depredatoria, ¿no? De manera depredatoria. O sea, solamente se han agotado los recursos porque solamente se ha buscado un beneficio solamente inmediato, económico, ¿sí o no? Entonces, no se ha no se ha tomado en cuenta también el futuro, ¿sí o no? Que hay que tomar en cuenta el futuro, no solamente preocuparnos por el presente, sino por el futuro. ¿De qué sirve si agotamos un recurso en el presente? En el futuro no vamos a tener recursos naturales, pues sí o no. Entonces hay que preocuparnos también para que ese recurso nos dure, sí o no, nos dure, ¿no? ¿No? Que es justamente lo que busca el llamado desarrollo sostenible, ¿sí o no? Bien, entonces, pero ahí también vamos a ver otra cosita, muchachos. A ver, ustedes se percataron acá. También, mira, en los recursos no renovables ya no solamente incluye los minerales, los hidrocarburos, ¿no? Sino también ahora los suelos, que es la capa fértil que sirve para agricultura, ¿no?
Entonces el suelo también, mira, ahora, entonces también se le está considerando como recurso no renovable, ¿según quién? ¿Según quién? La FAO, ¿ya? La FAO, que es organismo de las Naciones Unidas, como sabemos, entonces se preocupa, ¿no? Formalmente, entonces, ¿no? Porque así lo dice, que por la seguridad alimentaria, ¿no? Que no nos falte alimentos en el futuro, ¿no? Dice, y para que no nos falte alimentos en el futuro, ¿qué nos dicen? Justamente, nos dicen que justamente, entonces hay que conservar el suelo, ¿no? Justamente el suelo, porque los suelos justamente están, ¿no? Entonces están perdiendo una buena cantidad de suelo, ¿no? Por la desertificación, la deforestación, la degradación, la contaminación, la erosión, un conjunto de causas que justamente nos dicen, no, entonces que si no frenamos la destrucción de los suelos, entonces los suelos se van a agotar. Y si se agotan el suelo, entonces, ya no vamos a poder hacer agricultura. Y si no podemos hacer agricultura, ¿qué va a ocurrir? Entonces va a haber qué cosa, va a haber entonces escasez de alimentos, ¿sí o no? Va a haber escasez de alimentos, va a haber hambrunas, ¿no? Entonces así justamente como que también, por un lado nos asusta o en todo caso nos tratan de alertar de que debemos justamente entonces conservar el recurso suelo, ¿correcto? Y entonces la FAO, por eso la FAO, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el suelo, entonces, es un recurso, entonces, que se puede agotar, por lo tanto, que entonces lo ha clasificado como recurso no renovable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque justamente es un recurso que se agota, ¿correcto? ¿No? Que se agota, justamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es más lo que se destruye que es lo que se repone, porque el suelo se va formando por procesos naturales, justamente, ¿no? Porque proviene de la desintegración de las rocas, ¿no? ¿No? Por un proceso de meteorización, ¿no? O sea, de acción de los agentes atmosféricos, ¿ya? Ya, correcto. Justamente los suelos pierden sus nutrientes, justamente ahí está, pierden sus nutrientes, se agotan, justamente, pero por otro lado no solamente pierden sus nutrientes, sino que también entonces también son erosionados por el agua entonces lo va erosionando. Claro, el agua primero lo va a quitar los nutrientes que se llama la lixiviación, ¿no? Pero luego va a proseguir desgastando más al suelo hasta que finalmente termina desgastándolo por completo, correcto. Entonces, entonces, justamente, entonces vamos a ver que lo que se destruye, entonces no se ve compensado por el nuevo suelo que se va formando, porque el suelo en sí se forma, ¿no? Por procesos naturales, pero es tan lento como los minerales que eso no compensa, por lo tanto, entonces, así es un recurso que se va agotando poco a poco. Entonces, es por eso que la FAO lo está considerando como recurso justamente no renovable, ¿correcto? ¿Eso desde cuándo? Fíjate, desde el año 2015. ¿Ya? Muy bien. Y esa pregunta ya vino en el examen de la UNI, ¿no? Justamente, ¿no? Si revisamos, a ver, eso fue en el año 2000, a ver, fue en el año 2016 o 2017, ¿ya? Justo, fíjate, al año siguiente, el 2015, al año siguiente nomás, como tema de actualidad, preguntó la UNI, ¿no? Entonces, el suelo es considerado recurso renovable o no renovable. Hasta ese momento era considerado recurso renovable, ¿no? Pero ahora, ya, o desde ese momento, ya ha pasado a ser recurso no renovable. Correcto. ¿Ya? Bien, vamos a ver a continuación. Entonces, a ver, la contaminación, justamente en este caso, entonces, del recurso agua, ¿no? Justamente ahí está. A ver, con respecto al agua, ¿no? Entonces, sabemos, entonces ahí está. La contaminación del agua, entonces vamos a continuación, entonces ahí está. Vamos, a ver, sabemos entonces también que la mayor parte del agua, entonces es salada, ¿sí o no? 97% del agua está en los océanos y solamente el 3% es agua dulce, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, de esa agua dulce la mayor parte está en forma de hielo y está en el subsuelo, ¿no?
y solamente una pequeña parte está en los ríos y en los lagos, ¿no? ¿No? Y esta agua que está en los ríos y en los lagos justamente es nuestra principal fuente de agua, ¿no? Nuestra principal fuente de agua. Pero a su vez también estas fuentes de agua, los ríos y los lagos, se están utilizando no solamente como fuentes de aguas, también se están utilizando como eh, entonces desagües, ¿no? Como cloacas, donde se están vertiendo también entonces una serie de contaminantes, ¿no? ¿Ya? Justamente, ¿no? Y obviamente entonces eso entonces está ocasionando problemas de salud con el agua contaminada, justamente, ¿no? Y también no solamente daños al hombre, sino también a todo su conjunto de la fauna, ¿sí o no, silvestre? Ya. Ahora, bien, veamos qué es lo que está pasando con el agua. A ver, vamos a ver acá, mira. A ver, primero estamos viendo esta primera imagen, pues mira, contaminan acá, a ver, acá tenemos una tubería, vemos que una tubería que está botando, fíjate, aguas servidas, ¿sí o no? Aguas servidas, fíjate. Ahí sería entonces a una fuente natural de agua, puede ser un río, puede ser un lago, ¿sí o no? Entonces ahí está. Contaminan el agua, ya que se arroja sin tratamiento alguno al río y al mar. Correcto, ¿no? Entonces, eso también es un problema, entonces, que incluso, fíjate, entonces para que lo resuelvan los ingenieros, ¿sí o no? Los ingenieros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, mira, a raíz de esto, las ciudades crecen, ¿sí o no? Las ciudades crecen y por un lado consumen más agua, pero por otro lado también toda esa agua servida, toda esa agua, ahí viene también la necesidad de tratar todas esas aguas servidas, ¿correcto? ¿No? Entonces, en muchos países, los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen? Entonces esas aguas servidas pasan a una planta de tratamiento de aguas servidas, ¿sí o no? Antes, o sea, purifican esa agua antes de que esa agua lo viertan a un río, a un lago, ¿no? Aunque le dan un uso complementario o suplementario, ¿no? Entonces, lo utilizan esa agua, por ejemplo, para irrigar parques, ¿no? Para justamente, a ver, puede ser entonces para convertir zonas desérticas en zonas de bosques, ¿no? Entonces, obtienen beneficios, pero no lo abordan directamente, ¿sí o no? Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo sí ocurre en los países subdesarrollados? ¿No? Entonces, donde las grandes ciudades, especialmente las capitales, entonces no tienen plantas de tratamiento de aguas servidas, como es mira, como es el caso de Lima, ¿sí o no? ¿No? A ver, Lima no tiene planta de tratamiento de aguas servidas. Che, lo que tenemos nosotros, a ver, es la planta de agua potable, ¿no? Que es justamente de la Tarjea, que es el agua, entonces, que es para darlo a la población, para la ciudad, ¿sí o no? ¿No? Que es la que potabiliza el agua del río Lima para la ciudad. Pero luego que esa agua que hemos utilizado, esa agua que se usa, no se trata, sino que se bota directamente, se bota al mar por dos grandes tuberías que tiene Lima, ¿no? Por ejemplo, una tubería va hacia el Callao, el otro va hacia San Miguel, justamente, fíjate, ¿no? Entonces al mar, por San Miguel. Y hay una tercera que en Chorrillos, ¿no? La tubería que va también hacia las playas ahí, fíjate, todas esas playas de ahí de la Costa Verde, todas esas playas, entonces también se están contaminando, ¿sí o no? Correcto. ¿Ya? Entonces Lima no tiene hasta ahora, fíjate, una planta de tratamiento de aguas servidas, justamente, ¿no? Que eso entonces ahí está una tremenda carencia, justamente, fíjate, ¿no? Entonces, y eso es, no, en tal manera que, por eso que mucha gente, entonces, cuando ven así, ¿no? O sea, se enojan cuando ven que, por ejemplo, ¿no? El alcalde, el nuevo alcalde, por ejemplo, ha inaugurado una playa, entonces, urbana, dice, ¿no? En San Juan de Lurigancho, fíjate, tiene tantas obras innecesarias cuando no se hacen cosas que sean más necesarias, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Porque involucra lo que es la salud y también en cosas, entonces, los ecosistemas. Ahora, eh, y todavía dice potencia mundial, ¿no? Justo, ¿no? Es lo más sorprendente, fíjate, ¿no? Potencia mundial. O sea que como que nos quieren agarrar, dicen, no, no, que ya, porque no dice potencia mundial, vamos a votar para, ¿no? Para elegirlo como candidato, ¿no? También, fíjate.
O sea, ya, pero es así justamente, ya. Ahora, hay otros problemas justamente de contaminación también. Mira, a ver, también en los ríos vamos a ver, entonces la contaminación minera también, ahí está, fíjate, contamina las aguas del curso superior y medio con desagües, porque hay poblaciones y también relaves mineros, ¿no? Los relaves mineros, justamente, ahí podemos ver, fíjate, sí, los relaves mineros, las minas generalmente se localizan en en las partes altas y medias de las cuencas hidrográficas, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Se localizan ahí y ahí justamente generan contaminación. Justamente, entonces, ¿por qué? Porque sencillamente, entonces, las empresas mineras igualito, ¿no? Entonces, esos residuos minerales que se llaman relaves mineros, entonces ellos tienen que también invertir ¿no? Porque así como tienen ganancias de la explotación minera, también entonces parte de esa ganancia tiene que invertirlo para que entonces los relaves mineros depositarlo dentro de la corteza, o sea, hacer perforaciones, introducir esos relaves, luego taparlos con tierra para sembrar vegetación y de esa manera entonces restaurar entonces ese ambiente como estuvo antes que llegue la empresa minera, ¿sí o no? Correcto. Se tiene que invertir también. Pero ¿qué ocurre? Que justamente, pues, las empresas, justamente, muchas de ellas que vienen de los países desarrollados a los países subdesarrollados, justamente vienen entonces porque ellos acá, entonces, a ganar más. ¿Por qué? Porque en su país le van a obligar a que ellos entonces hagan justamente, hagan entonces estudio de impacto ambiental y también hagan remediación ambiental, ¿sí o no? O sea, no pueden dejar ellos los relaves a expuestos. Entonces acá sí lo pueden hacer. Entonces ya, entonces de tal manera que aquí ellos van a tener mayores ganancias porque ya no van a invertir en esa remediación ambiental. Correcto. Y es así como las empresas entonces van a acumular ganancias más rápido, ¿sí o no? Es por eso que justamente entonces proceden ellos a dejar los relaves mineros. Ahora, en el caso de Flor, me dice del mar, si se contamina, no hay la posibilidad de purificarlo, ¿verdad? Ahora, ya, felizmente, fíjate, felizmente el mar es tan grande ¿no? Y que permite su purificación, o sea, se autopurifica, claro. Ojo, estamos hablando de manera general, claro, pero localmente, si se vierten muchos contaminantes, ya eso justamente, ya el mar no va a poderse purificar y ahí sí va a haber una mortandad masiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, ahí? ¿Te acuerdas? Entonces, con el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, correcto, fíjate, entonces ahí murieron las especies justamente, ¿no? Exacto, el derrame de Rexol, ¿no? Justamente, fíjate, que ellos no es que sigue contaminando, ¿ah? Ojo, mira, claro, hoy día ya sabemos, porque después de ese gran derrame, entonces se han producido otros derrames también, pero no lo están informando, fíjate, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día, pues, como hay protección justamente, ¿no? Porque son empresas transnacionales, la Rexol, por ejemplo, es una empresa española, tiene acciones argentinas, de Holanda, son de varios países, son transnacionales, correcto, ¿no? Entonces, acá, entonces como que, entonces por eso que acá de la contaminación que hace no se difunde, ¿no? Salvo que haya casos graves, como hubo el caso de Rexol, que ya entonces fue bastante grave porque afectó a los peces, a las aves y también duramente a los pescadores artesanales, ¿no? De que están ahí en Ancón, Ventanilla y Ancón. Ancón es un balneario, fíjate, ¿no? Entonces, de tal manera que ya por eso fue escandaloso, ¿sí o no? Exacto, los mermeleros no informan, efectivamente, fíjate, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente, exacto, entonces ellos justamente reciben parte de una pequeña tajada de la torta que se llevan pues estas transnacionales, ¿no? Ya, pero ahora, esto sí constituye un grave problema, porque mira, según los estudios que están haciendo, eh,
ANA es la Autoridad Nacional del Agua, correcto. Entonces, ella ha hecho estudios de cuencas por cuencas, ¿ya? Ha identificado que en todo el Perú tenemos 154 cuencas, ¿ya? Distribuidas entre las tres vertientes hidrográficas, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. Y en casi todas ellas he encontrado, entonces, contaminación minera, ¿no? Por relaves que han sido abandonados, fíjate, relaves que han sido abandonados, ¿no? No han hecho remediación ambiental, ¿no? Y de tal manera, entonces, que, por ejemplo, mira, según uno de estos datos que se ha obtenido, es que en la cuenca del río Rima, donde vivimos nosotros acá en la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿ya? En la cuenca del río Rima tiene cerca de, o más de 100 pasivos ambientales. Mira, más de 100 pasivos ambientales, ¿no? Le llaman pasivos ambientales justamente, fíjate, entonces aquellos lugares, entonces, donde han quedado los relaves mineros, que no han sido enterrados, ¿correcto? ¿Y qué están constituyendo? Entonces, una fuente de contaminación, ¿no? Pero le llaman pasivos mineros porque la mina ya no está. O sea, la empresa minera ya se fue, fíjate, pero ha dejado ahí los relaves, pues, esto podríamos pasivo minero, ¿no? Entonces, por eso las empresas tienen que, entonces, asumir tanto el activo como el pasivo. O sea, el pasivo son las ganancias, pero también el pasivo, que justamente es la remediación justamente ambiental que tienen que hacer, ¿no? Justamente enterrando estos relaves. Bien, ahora, luego también otro problema de la contaminación también tiene que ver, entonces, acá fíjate, con la destrucción de la cobertura vegetal, ¿no? Cuando se talan los bosques o se queman los pastos, entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, entonces, el agua de la lluvia va a empezar a erosionar el terreno y va a ir llevando, entonces, o va a ir llevando barro, sí, va llevando el barro y con eso va contaminando el agua. Entonces, ya el agua ya no va a seguir siendo clara, cristalina y potable como lo era, sino que ahora se está llenando de sedimentos, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque se está dando, porque se ha destruido la vegetación, entonces, en las cuencas altas, ¿no? Entonces, es otra forma también de contaminación del agua, ¿ya? Entonces, la deforestación, ¿ya? Ahora bien, tenemos luego, ¿ya? A ver, también en la agricultura, también hay, agriculturas también, fíjate, contamina también, ahí está. Algunos, justamente, mira, algunos agroquímicos, fertilizantes, esos fertilizantes que se utilizan, tienen demasiado contenido de nitrógeno. Y ese nitrógeno, por ejemplo, fíjate, entonces hace que en el agua, entonces, también proliferen una serie de algas entonces, que justamente todas estas algas, entonces van a deteriorar el agua, ¿correcto? ¿No? ¿Por qué? Porque estas algas van a bloquear el paso de la radiación solar, ¿no? Entonces fíjate, de tal manera que ya no se va a poder hacer, entonces, la fotosíntesis, entonces el fitoplancton va a morir, fíjate, el fitoplancton va a morir, y al morir el fitoplancton, entonces, y tú sabes que por todo proceso de descomposición orgánica se consume el oxígeno, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿No? Entonces se agota el oxígeno. Entonces, al agotarse el oxígeno, todo esto genera también la mortandad de peces. Fíjate, y de esa manera el problema se va agravando, ¿correcto? ¿No? Esto le llaman el proceso de la eutroficación. Eutroficación. Por ejemplo, ¿eso dónde está ocurriendo? Fíjate, en el lago Titicaca. En el lago Titicaca, fíjate, entonces ahí está, se han multiplicado las algas, la lenteja de agua, ¿correcto? ¿No? Y esto ha ocasionado fíjate, la mortandad entonces de las especies de peces que viven ahí en el lago Titicaca. Por ejemplo, hay un pez pequeñito que se llama el ispi, es como una especie del pejerrey, ¿no? Del mar, ya igualito, ¿no? Del mismo tamaño. Ya, entonces, justamente ahí vemos la mortandad de peces que justamente se está produciendo. Mira, y que tiene que ver a su vez eso, ¿por qué se está dando esa contaminación en el lago Titicaca? En el caso del lago Titicaca es también por este problema, fíjate que se están vertiendo aguas servidas porque hay tuberías que salen de la ciudad de Puno hacia el lago Titicaca, fíjate. O sea, se está vertiendo directamente, entonces, aguas servidas que tienen materia orgánica
sin previo tratamiento, ¿correcto? ¿No? Entonces, justamente, ya, entonces es por eso que se dan estos diversos problemas de contaminación, ¿ya? Ahora bien, ahora pasemos ya a ver también el problema relacionado acá con el recurso suelo, el suelo, ¿no? Que esto le preocupa bastante a la FAO. La FAO dice que entonces que los suelos, entonces acá, muchos suelos fértiles se están volviendo improductivos, fíjate, justamente, ¿no? Y al volverse improductivos se están convirtiendo, entonces, en desierto, fíjate, en desierto, ¿no? De ahí que aplican el término desertificación, ¿ya? Por eso el término desertificación, ¿a qué se está refiriendo? Fíjate, desertificación viene de desierto, ¿no? Que quiere decir entonces que una área que no era desértica, que era fértil, o por lo tanto tenían tierras fértiles que le decían las plantas, entonces, entonces ahí ya se ha desertificado, se ha convertido en un desierto. ¿Por qué? Porque el suelo se ha vuelto improductivo, correcto, improductivo. Ahora, entonces esa es la desertificación. Ahora, ¿cómo es que un suelo se convierte en improductivo? Ya, ahí vamos a ver que entre las causas hay tanto causas naturales, ya climáticas, por ejemplo, como una sequía, y causas también humanas, entonces, ¿no? Que ambas, entonces, se suman y dan como resultado, entonces, esta desertificación, ¿correcto? ¿No? Ya. Es por eso que, mira, la desertificación, ¿cuándo se va a dar o en qué lugares principalmente se da? A ver, la desertificación se da en aquellas zonas que tienen clima árido, o sea, no llueve, que son desérticos, y climas semiáridos, que llueve escasamente, ¿correcto? ¿No? Entonces, en esos lugares, justamente, ahí, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, que en esos lugares, fíjate, es donde se da el proceso de la desertificación. ¿Por qué? Porque como el clima es semiárido, como llueve poco, entonces será más difícil allí que la vegetación se restaure, ¿correcto? O si se produce una sequía, entonces la vegetación se va a secar. Y al secarse la vegetación o desaparecer la vegetación, ¿qué es lo que cree que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El suelo va, fíjate, la vegetación es lo que protegía al suelo, sí, correcto, ¿no? Entonces, ¿lo protegía de quién? A ver, puede ser de la misma erosión del agua, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve, o puede ser de la misma erosión del viento, ¿sí o no? Que a veces el viento cuando es fuerte se lleva las partículas del suelo, ¿sí o no? Entonces, normalmente cuando hay vegetación en un lugar, entonces el suelo está protegido de la erosión de estos agentes ¿no? Erosivos como es el viento, como es el agua. Pero por lo mismo, fíjate, pero cuando se elimina la vegetación en ese lugar, entonces, o desaparece la vegetación, entonces ahí se va a dar, entonces el suelo va a quedar expuesto después de la erosión y se va entonces a degradar y esa zona se va a desertificar, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, entonces ahí hay que darnos cuenta, fíjate, entonces la vegetación en un lugar puede desaparecer de dos maneras. Uno, si hay una sequía, o sea, por una variación climática, o también puede ser porque el hombre venga y queme ese pasto, esa vegetación, porque quiere ahí sembrar, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Entonces puede ser por un proceso de quema, ¿no? Quema para el sobrepastoreo, correcto, ¿ya? Entonces, ya de esa manera, tanto el clima como el hombre van a contribuir a destruir la vegetación, ¿no? Por un lado, o a degradar el suelo, generando el proceso de la desertificación, ¿ya? ¿Correcto? Ya, eso de manera general. Ahora, veamos en el caso de nuestro país, fíjate, porque el subtítulo dice en el Perú. Ahora, en el Perú, la desertificación se está considerando que se da en las tres regiones del Perú, en la costa, en la sierra y en la selva, ¿ya? Pero las causas son distintas, fíjate. Por ejemplo, en la costa, vamos a ver, fíjate. En la costa vamos a ver acá que como el clima es árido, ¿ya? También ahí se está dando fuerte desertificación. Pero para entender las causas, también, fíjate, ¿por qué se está dando la desertificación? Vamos a ver dónde está ocurriendo esto. Fíjate, ¿dónde ocurre? A ver,
desertificación se está dando, fíjate, en los valles costeros, ¿no? Especialmente los del norte, donde se cultiva bastante arroz, fíjate. Entonces, en esos lugares, ¿qué ha ocurrido? Fíjate, lo que ha ocurrido, entonces, en esos lugares es, entonces, que el, el, la mala práctica de riego, la mala práctica de riego, que es el sobreriego, fíjate, está ocasionando, entonces, mira, una salinización acelerada de las tierras de estos valles, fíjate, ¿no? De tal manera, entonces, ¿no? Que el suelo se está degradando, porque se está haciendo improductivo, fíjate, se está haciendo improductivo, correcto, ¿no? O sea, esto de llegar a completarse sería todo el valle, ¿sí o no? Y estaríamos perdiendo todo un valle en la producción agrícola, fíjate. Entonces, ¿qué significaría? Que, por ejemplo, entonces va a haber disminución de la producción de alimentos, ¿sí o no? Correcto, ¿ya? Entonces, pero entonces ahí está. Entonces, en la costa peruana, fíjate, entonces, vamos a ver, entonces, la desertificación se está dando debido a la salinización de las tierras, correcto, que se está dando de los valles, especialmente del norte, que son los valles arroceros como Jiquetepeque, ¿no? el valle de Chancay en Lambayeque, el valle de Piura, ya ahí se está dando justamente ese problema, ¿ya? La salinización es el principal causante, ¿ya? Y debido a que básicamente al riego excesivo, a la mala práctica, a la práctica de sobreriego, ¿ya? El sobreriego, justamente, ¿no? El sobreriego y sin drenaje. O sea, ¿qué significa esto? Mira, ¿cómo es que al regar, porque algunos pueden pensar y dicen, no, pero si se está regando con agua dulce, ¿cómo es que se convierte en salado? ¿Cómo se explica eso? Ya se implica es que el riego, cuando se hace en la parte alta, fíjate, el agua que se filtra, entonces va a aflorar por la parte baja. Pero esa agua al pasar por el subsuelo va arrastrando, fíjate, la sal que hay en el subsuelo, que es abundante porque la costa está cerca al mar, correcto, cerca al mar, y la sal del mar ha filtrado a los subsuelos de la costa. Correcto. De tal manera entonces que esa agua, fíjate que se va filtrando. De ahí que entonces cuanto más irrigación se haga, más agua y sales va a salir, fíjate, en la parte baja. Correcto. ¿Ya? Por eso justamente, entonces ahí ya implicaría qué cosa, la solución implicaría entonces modificar las técnicas de riego, ¿no? Incluso de cultivos, como el arroz. Ahora, en la sierra es muy distinto la desertificación. Fíjate, las tierras que no producen es porque ha sido erosionada por el agua, fíjate, básicamente el agua, porque también puede ser el viento, ¿ya? Justamente el agua, entonces fíjate, en las laderas, claro, por el misma forma de relieve, el relieve, entonces ahí las montañas, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Las tierras están en la ladera de los cerros, ¿sí o no? Están en zonas inclinadas, y por estar en zonas inclinadas, entonces, esa fuerte pendiente va a hacer que el agua corra más rápido y que lo erosione intensamente, ¿correcto? ¿Ya? Justamente, exacto. Por las lluvias, fíjate, las lluvias, pero más la pendiente, el agua va a correr rápido. Al correr, entonces erosiona rápidamente los terrenos, ¿ya? Es por eso que entonces ahí en la ladera de los cerros ya aparecen como unas canales que se llaman cárcavas, fíjate, y el suelo ya desapareció. Entonces ahí van disminuyendo las tierras, ¿ya? Entonces, obviamente también eso va a afectar la producción de alimentos, ¿no? Justamente ahí muchos de los campesinos en la tierra también, fíjate, entonces van a perder o se van a empobrecer porque las tierras no están siendo erosionadas y van a produciendo cada vez menos, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, por eso que ahí, fíjate, antiguamente, en la época de los incas, entonces, fíjate, había mejor una organización social y política, ¿no? Por la cual entonces el Estado organizaba la población para construir andenes, fíjate, andenes y evitar que el agua corra muy rápido y erosione los suelos. De tal manera que con la técnica de los andenes se logró controlar fuertemente la erosión y por eso que las tierras producían bastante, ¿sí o no? ¿No? Recuerden que cuando llegaron los españoles, ¿no? Entonces había abundancia de alimentos, justamente, ¿no?
las colcas estaban llenas de alimento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, entonces, esas técnicas se pueden recuperar, correcto, ¿no? Que eso justamente es una técnica que también le llaman el manejo de cuencas hidrográficas. Ahora, bien, veamos en la selva, fíjate, en la selva, entonces ahí llueve mucho ya. Y ahí ya la lluvia, el problema va a ser, fíjate, natural y también el hombre que va contribuyendo. ¿Por qué? Porque la lluvia, desde ser abundante, fíjate, va a lixiviar los suelos, o sea, fíjate, va a arrastrar los nutrientes del suelo y lo va a empobrecer, correcto, lo empobrece, ¿no? Entonces ahí se da la lixiviación, es este arrastre justamente, fíjate, de los nutrientes del suelo, ¿no? Que hace el agua de las lluvias, correcto. Por eso que en la selva es importante, entonces, mantener los bosques, la vegetación, o sea, no se pueden justamente utilizar las tierras de la selva para la agricultura, ¿no? ¿Por qué? Porque así, al deforestar, se va a intensificar justamente la lixiviación, justamente, ¿no? De tal manera, entonces, que el suelo se hace rápidamente improductivo, ¿no? Y por eso tú has visto que muchas personas de las selvas, ¿qué hacen? Justamente, exacto, formación de tierra lodosa, fíjate. Entonces, y eso genera, entonces, que ya los campesinos abandonen esas tierras y se vayan a otras tierras a cultivar, señor, ¿no? ¿No? Por eso le llaman la agricultura migratoria, ¿no? Justamente, fíjate, porque abandonan esas tierras, y que esas tierras se han lixiviado, ya no van a producir, correcto. Y en general, los suelos de la selva, no, aparentemente por la vegetación, pareciera que sean muy fértiles, pero no es así, no tienen mucha materia orgánica, no son fértiles, ¿por qué? Porque debido al clima están muy lixiviados, correcto. Y peor va a ser cuando se deforeste, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso que el hombre, ¿cómo está contribuyendo acá? Fíjate, a la lixiviación con la deforestación, ¿correcto? ¿No? Ya. Entonces, esos son los principales, fíjate, los principales causales de la desertificación de tierras en nuestro país. Entonces, en la costa, básicamente por salinización, ¿no? Y la sierra por la erosión hídrica ante la destrucción de la vegetación por deforestación, quema de pastizal, etcétera. Y en la selva, la lixiviación por la erosión de las lluvias y la deforestación, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces veamos algún dato, fíjate, porque la deforestación más o menos en el Perú, fíjate, se considera que más o menos cerca ya del 30% de las tierras en el Perú están desertificadas, ¿ya? O sea, es un problema bastante grave, ¿ya? Mira, entonces por eso ahí viene el otro problema, la deforestación. La deforestación justamente, fíjate, entonces se está dando en la selva, ¿sí o no? En que se produce la deforestación es porque solamente se talan los árboles y no se reponen, ¿sí o no? Que habría que sembrar árboles para reponer y renovar el bosque, pero eso es lo que no se está haciendo, solamente se están talando, ¿sí o no? Cuando la tala es irracional, se genera deforestación, ¿correcto? ¿No? Ahora, muy bien, vamos a ver que también en las causas han variado. ¿Ah? Primero los bosques de la Amazonía fueron deforestados para sacar madera, ¿no? Pues sacaba la madera, caoba, cedro, ¿no? Fíjate, entonces fueron por la madera. Pero eso ahora ya ha quedado relegado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora como ha migrado tanta gente, fíjate, a la selva, desde la sierra, para cultivar la hoja de coca, ¿no? ¿No? Cuando hubo el boom de la coca, ¿no? Por ejemplo, en el Brasil está cultivando coca, ¿sí o no? Están deforestando. Pero también no solamente esto, sino que también para otro tipo de cultivos, el café, el cacao, fíjate, de tal manera que en la selva alta se ha producido una fuerte deforestación, entonces para uso agrícola, ¿correcto? O sea, acá ya no solamente se están talando los árboles, sino que se están quemando para obtener tierras para la agricultura y la ganadería. Por eso, fíjate, entonces actualmente la principal causa de la deforestación ya no es la tala simplemente, sino es justamente la deforestación que se hace para la agricultura y la ganadería, o sea, por la obtención de tierras, o podemos decir cambio de uso de tierra, ¿ya? Ahora, los departamentos más afectados, también mira, de la selva alta, Huánuco, y han pasado los de selva baja, también mira, Madre de Dios por la pominería aluvial, los lavaderos de oro, y en Ucayali están deforestando por la madera fina y también para sembrar la palma aceitera, que es un cultivo industrial, ¿correcto? Ya, esta deforestación, ¿qué problemas está ocasionando? Fíjate, muchos problemas, mucho graves. Uno de ellos, ¿qué cosa?
que la pérdida de la biodiversidad porque muchas especies se extinguen, ¿sí o no? Cuando, ¿no? Porque ellos vivían en esos bosques, ¿sí o no? Ese era su hábitat, ¿ya? Ahora, también aparte que estos bosques también, fíjate, están contribuyendo a que más rápidamente aumente el CO2 en la atmósfera, ¿sí o no? ¿No? También están contribuyendo a la lixiviación, erosión de los suelos, mira, ¿no? Una serie de problemas que justamente hay, ¿ya? Muy bien, listo, muchachos. Vamos a, bueno, pasar en estos momentos a la práctica dirigida, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo resolvemos la pregunta 1. A ver, la pregunta 1 ya tenemos que resolver acá, mira. A ver, nos dicen, los recursos naturales humanos, sobre las características de los recursos naturales, señales alternativas correctas, ya. Uno dice, la ONU promueve el uso racional de los recursos naturales, sí, con su política de desarrollo sostenible, correcto, ¿ya? Ya, entonces la primera es verdadera. Eh, ya, las dos se clasifican según su origen y según su regeneración, sí, porque según su origen se clasifican en recursos vegetales, animales y minerales, y según su regeneración en renovables y no renovables. Entonces es verdadero. Ahora, el tercero, la FAO clasifica el suelo como recurso natural no renovable, sí, verdadero, ¿no? ¿No? Como hemos visto, desde el año 2015 ha hecho esa clasificación. Por lo tanto, las tres claves son correctas, ¿ya? La letra es la letra, o la clave es la letra D, ¿ya? Muy bien. Entonces terminamos la pregunta 1, pasamos a la pregunta número 2. A ver. A ver, nos dice, debido a las actividades, diversas actividades que desarrolla el hombre, se ha comprometido la calidad del agua de los ríos. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son los causantes? Ya hemos visto la contaminación del río que afecta a la calidad del agua. Entonces, agua servida de origen doméstico, sí. El uso de agroquímicos, sí, también pues, ¿no? de la agricultura intensiva. Y tercero, el mal manejo de los pasivos mineros. Correcto, las tres son correctas. ¿Ya? Ahora vamos, pregunta número 3. A ver, ¿cuál es la clave? A ver, muchachos, acá para que participen. A ver, ¿cuál sería? Si nos dicen que es un proceso que se asocia al mal manejo del agua de riego, fíjate, y con problemas de drenaje de los suelos, lo que hace que las sales afloren, fíjate. Ya, esa es la salinización, ¿sí o no? Correcto, ¿no? Sí, respuesta a la letra A. Perfecto, la letra A. Ya, ahí está. Ahora vamos, pregunta número 4. A ver. Sobre la deforestación, ya entendida como la reducción de la superficie forestal por acción antrópica y también natural. Señale cuál no es una causa principal en deterioro amazónico en el Perú. Entonces, en la Amazonía, donde hay esa deforestación. ¿Cuál no es una causa principal, nos dicen? A ver, ¿cuál sería? La letra E, el desarrollo de la silvicultura, porque al contrario, la silvicultura, correcto, silvicultura, es el manejo del bosque para producir madera, fíjate. Más bien es lo que va a ocasionar, ¿qué cosa? Es una reforestación, ¿sí o no? O sea, todo lo contrario, deforestación, o sea, ¿no? Se va a reforestar, se va a repoblar entonces los suelos con vegetación, ¿sí o no? ¿Correcto? Ya. Ahora, vamos, pregunta 5. A ver. ¿Cuál es la relación ahí correcta entre el problema con la región? Pues la lixiviación ya hemos visto que ¿dónde se producen? En la selva alta, ¿sí o no? La erosión hídrica, ¿dónde se produce? A ver, nos dice la letra B. A ver, efectivamente, vamos a ver, ahí tenemos, a ver, la letra B, perfecto, la letra B, correcto, ¿no? Ya, y muchachos, para ir finalizando, a ver, tenemos, según el Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Perú indicó la pérdida de 203.000 hectáreas de bosques en el año 2020, indica las consecuencias de la deforestación. Ya, si hay deforestación, ¿qué va a haber? ¿Va a haber lixiviación de los suelos, sí o no? También muchas especies van a extinguir. Pérdida de sumideros, claro, porque los bosques absorben el CO2, el carbono, sí o no, que es un sumidero, ¿no? Ahora, la 4, reducción del deslizamiento del suelo, reducción no, porque sería más bien, aumentarían los deslizamientos del suelo, ¿sí o no? Por eso la cuarta es falsa. Pues la respuesta correcta es la letra A, ¿ya? Ahora, finalizamos, entonces, muchachos, ya las preguntas.
y pasamos entonces ya a despedirnos. Muchas gracias también por su atención, por su participación, muchachos, ¿no? Nos vemos entonces, que tengan un bonito, buenas tardes y una buenas noches, ¿ya? Nos vemos con todos. Hasta luego. Que disfruten entonces el día viernes. Ya, muy bien, perfecto. Gracias también a todos ustedes. Sí, muy bien, perfecto, gracias. También, gracias. Chicos, 3 minutos de descanso. Ya el profesor se va a incorporar. ¿Me escuchan bien? Vamos descansando 3 minutos, ¿ya? Y de ahí iniciamos la clase siguiente. Listo, chicos. Gracias, Flor. Gracias, Julián.
Buenos días, profesor Dalton. Buenos días. Hola, buena, ¿cómo está?